Muy bien, en este momento entonces le vamos a dar el lugar al pastor Jonathan Moreira, ¿sí? Que está representando ahí a su distrito. Él va a tener la primera oración de este culto. Bueno, ¿me escuchan? Así Feliz es. sábado para todos. Bueno, quería agradecerles, chicos, por esta propuesta de hacer estos cultos, y especialmente a los profes, a Víctor y a Esther. Ellos nos casaron a nosotros, así que es una alegría verlos ahí. Sabemos que es la 1:00 a.m, así que gracias por el esfuerzo de estar presente acá. Bueno, vamos a hablar entonces. Querido Señor que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, porque nos unes, porque nos das de tu amor, Señor, de tu fe. Y te rogamos, Padre, que hoy al escuchar también tu palabra, puedas tú fortalecer nuestra vida espiritual, nuestro ánimo, también nuestra esperanza. Te pedimos una bendición especial por cada persona que está en este culto y que el Santo Espíritu nos pueda guiar, acompañar en esta jornada. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno. No sabíamos, nos llevamos la sorpresa que los casaron, así que Víctor y Esther ahí también los deben recordar con mucho cariño. Así es. Bueno, vamos entonces ahora sí a presentarlos a los profes para que los conozcan un poquito más. Ahí nos estaban escuchando sin que los veamos. Vamos a presentarlos un poco. Bueno, a mí me va a presentar a la profe Esther. Muy bien, vamos a empezar con Esther. Esther la conocemos de las aulas de la UAP, donde nosotros cursamos teología, ella era nuestra profesora, y acá Jonathan tiene anécdotas con ella. Pero bueno, primero quiero presentarla. Ella es doctora en teología, se graduó en el 2017, fue la primera doctora en teología adventista en España, y bueno, y también hizo artículos en Dabar Logos, Enfoque, y además que la tuvimos en clases en Religiones Comparadas, Monografía, Introducción a la Investigación. Tuvimos el placer de tenerla 1 año y medio a Esther, y cuando se fue se notó el vacío. Entre que somos poquitas mujeres dentro de teología, se nos fue Esther y fue como que se fue la mamá. Al principio, cuando llegué, yo estaba muy metido, había aprendido el tema del formato de APA, y yo la tenía, la profe Esther, en monografías de investigación. Y claro, en teología el formato es Turabia. Así que yo le decía, no, profe, pero es así. Y una vez me dijo, bueno, así como vos quieras. Ya cansada, ¿no? Porque yo no me podía acostumbrar al nuevo formato. Así que la verdad que sí, era la mamá de la facultad ahí de teología. Y bueno, Víctor también, él es magíster universitario en dirección y gestión de centros educativos, docente universitario de posgrado, hoy está en el área directiva de educación, escritor de varios libros, los más conocidos, El silencio en la mirada, La esencia de la Torá, que son de índoles académicos, pero también tenemos un libro que nosotros queremos mucho, que se llama Amor se escribe sin H, que es un libro más divulgativo, diría casi poético, que esto es accesible, cualquiera de los libros que nombramos son accesibles para todos, pero este es de ACES, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos la dedicación de Esther en este libro, también que nos firmó, y es una alegría que ellos estén, así como fueron una bendición y son una bendición para la iglesia y para nosotros, también creemos que pueden ser una bendición para el distrito de acá de Roque San Peña. Al pastor Víctor, yo recuerdo que lo tuve en hebreo en un momento cuando no sé qué pasó con Boscam, se hizo cargo el pastor 2015, así que tuve el privilegio también de tenerlo y ahí ya a los meses se nos fue. Así que también es doctor en teología. Y en filología semítica, yo me estaba olvidando, perdón, es verdad, también en filología semítica. Así que es un honor, la verdad es un honor tenerlos aquí. Las cosas estas lindas que hace la cuarentena, estas son una de las tales. Así que tenemos también algunas personas que se nos siguen conectando, pero vamos a pasar a nuestra parte más importante de esta noche, a la meditación de esta noche, que está a cargo de Víctor y Esther Armenteros. Ellos están desde Sagunto, que Sagunto es parte de Valencia, en España. Así que
Bueno, les dejamos, profes, el lugar. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Empiezo yo. Una alegría ver a nuestros alumnos queridos, volver a encontrarnos, aunque sea de esta manera, ¿no? Ya hace 4 años que nos fuimos de Argentina, pero mantenemos el cariño, el recuerdo. No saben las veces que añoramos muchas cosas. Nos acordamos de muchas cosas, de pronto un olor, alguien que dice una frase y enseguida nos acordamos de Argentina. Entonces la llevamos en nuestro corazón y yo creo que eso será para siempre, porque allí estuvimos 10 años y fueron 10 años hermosos, y sobre todo porque estábamos siempre con jóvenes y los jóvenes animan, alegran, tienen sus cosas graciosas que te hacen que la vida tenga su salsa y su sabor. Y bueno, un poco contarles que nosotros estamos en cuarentena también. Hemos estado 6 semanas sin poder salir de casa. Yo he salido 3 veces a comprar comida, pero Víctor no ha salido nada. Así que nos reímos, pero han sido momentos difíciles para todo el mundo porque, claro, mucha gente ha perdido el trabajo o, bueno, están ahí que no saben qué va a pasar. Han sido momentos en que la Iglesia nos hemos tenido que reinventar, como ahora ustedes con esto del Zoom. Estamos dando las clases online y bueno, ha sido todo un poco complicado, sobre todo porque fue de la noche a la mañana. Nosotros aquí en España no se esperaba que el virus llegase. Pensábamos que estaba ahí en China y que se quedaría allí, como otras veces ha ocurrido con otras pandemias que han existido en China y que se han quedado allí. Pero no, esta vez nos tocó y la verdad que ha sido un poco duro para España, como supongo que han visto en las noticias, porque durante 2 semanas tuvimos cerca de 1000 muertos cada día. Entonces eso fue para la población un shock, algo muy horrible, ¿no? que hemos tenido que padecer. Especialmente el foco ha sido en Madrid y en Barcelona por ser grandes ciudades, y nuestras iglesias allí pues se han visto bastante perjudicadas en este sentido. Pero bueno, gracias a Dios todo pasa y bueno, nosotros con la confianza en el Señor puesta siempre hemos podido ir saliendo de todo esto con los hermanos, manteniéndonos siempre en contacto con oración. Ha habido muchas cadenas de ayuda para llevar alimentos, incluso alimentos a gente que no era adventista en el pueblo, porque nosotros tenemos un banco de alimentos aquí con ADRA. Y bueno, viendo el lado positivo de todo esto, creo que ha sido un acercamiento a la población, un acercamiento entre nosotros también, porque al orar tanto, quieras que no, el Espíritu Santo se ve y eso renueva los corazones y renueva nuestros compromisos con Dios, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que mañana ya podemos salir, pero solo 1 hora y 1 kilómetro, así que bueno, no es tanto, pero para nosotros es muchísimo después de 6 semanas encerrados, así que gozosos porque mañana será un sábado doblemente bendecido. Así que bueno, le damos gracias a Dios por todo, sabemos que estamos en los últimos tiempos y que estas cosas pues van a ir sucediendo, y creo que esta ha sido para nosotros una prueba, un ensayo de lo que creo que va a ser estos últimos tiempos. Así que agradecida a Dios porque ha estado en todo momento con nuestra iglesia y con nuestros hermanos. Así que prepárense, no salgan de casa y espero que en Argentina no sea tan grave como ha sido en Italia y en España, la verdad. Y oraremos por ustedes también. Bueno, como decía Esther, es... a ver, en un ángulo en que se vean los dos. Espera, me pongo más atrás. Ahí. Como decía Esther, es un placer estar con vosotros. Por un lado, saludar a Jonathan Mesa y a Melissa, ¿de acuerdo? Buenos recuerdos. Bien. Y también a Jonathan Moreira y a Juliana, todavía no acordamos de la boda en Paraná, ¿de acuerdo? Fue muy interesante, ¿eh? Nos alegra que estéis bien. Y al resto, algunos, pues puede ser que algunos que os conozcamos, nos estamos viendo a todos, pero nos gustaría compartir momentos de reflexión que nos acercan, porque aunque no nos conozcamos así de primera mano, somos hermanos en Cristo, y eso ya hace que tengamos una percepción y una cosmovisión del mundo diferente, ¿de acuerdo? Yo quisiera hablaros, voy a compartir pantalla,
como podéis observar, el fondo de mi pantalla es una foto de Argentina, es de Ushuaia. Así que para que veáis que os tengo en el fondo de mi pantalla cada día. Yo le he llamado, he titulado a esta meditación neuronas terribilizadoras. Y vais a saber por qué, cuál es la razón de esto. Creo que tiene que ver mucho con el momento en el que estamos viviendo. En España, mucha gente dice que no solamente el efecto de esta enfermedad del coronavirus es de índole física, biológica, sino que está afectando a mucha gente también a nivel mental. Y es así, en cierta medida es así. La gente no puede encontrarse con los familiares, no puede ver a sus padres, no puede abrazarse con otras personas, el contacto está, la distancia es grande y eso está afectando a mucha gente. Tanto es así que algunos le llaman el coneuronavirus, ¿de acuerdo? Porque la gente empieza a tener sus neuronas en todo este proceso, ¿de acuerdo? Y yo quiero hablaros de eso hoy, de algunas neuras que no solamente se han producido ahora, sino que se pueden producir en nuestra vida, se produjeron en el pasado, ¿de acuerdo? Y en las que vemos escenas en las que Jesús participa haciendo que la gente supere esas neuras, esas situaciones que nos hacen desequilibrar nuestra manera de ser, no ser lo que debiéramos ser, ¿de acuerdo? Porque la terribilización se da en muchos sentidos en nuestra vida, mucho más de lo que pensamos. Porque a veces ampliamos cosas que no debemos ampliar, que ocupan otro espacio, no tienen su espacio justo y las hacemos terribles. Entonces yo quisiera detenerme en 4 neuronas. He intentado hacer algún juego de palabras para que las recordéis más, intentando formar una palabra con el concepto de neurona. Bien, la primera neurona de la que quiero hablaros es lo que yo llamo la neurona na. Na de nada. Sabéis que yo soy del sur de España, donde una de las costumbres a la manera de hablar es comerse las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los participios casi ninguno los hacemos. Amado, decimos amao, y cosas así. Y cuando llega el momento de nada, la gente dice na. Está la neurona na. ¿Cuál es la neurona na? Pues la neurona na tiene que ver con aquellas etiquetas con las que vivimos muchas veces y que en ocasiones terminamos por creer que son verdad y que nos hacen pensar que somos poca cosa, que no somos nadie, que somos nada, ¿de acuerdo? Son etiquetas que crecemos con ellas o que alguien nos indica, o la familia, o el entorno, el colegio, y que al final nos generan complejos. Y esos complejos terminan por inhibirnos, por impedirnos que hagamos cosas, por pensar que no tenemos posibilidades de crecer más o de ser mejores personas o de aportar más a la sociedad en la que estamos. Quisiera poner un ejemplo de alguien que tenía esa neurona terribilizadora, esa neurona na, poca cosa, en su encuentro con Jesús. Y su historia aparece en el relato, en este momento, en el relato, un momentito, vamos a intentar. Bueno, compartimos otra vez, porque teníamos por ahí una rayita. Me gustaría compartir el relato de Juan 4, del 4 al 9. Si podéis, yo voy a hacer la lectura y me voy a ir deteniendo. Dice el relato, está hablando de Jesús. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Estamos en un espacio que no es usual para un judío. Estamos en Samaria. Samaria era el terreno de la gente despreciada por los judíos. Les parecían gente híbrida, gente que no eran raza pura. Para ellos no eran importantes, no eran nadie. De hecho, la mayoría de los judíos salían de Jerusalén y querían ir a Galilea. Normalmente cruzaban al otro lado del Jordán, subían por tierra pagana y volvían a cruzar el Jordán para ir a Galilea. Y para descender igual, los galileos hacían lo mismo. Jesús, sin embargo, no tiene esta consideración.
Para él todas las personas son iguales. Así que decide cruzar sin ningún problema de índole de ningún tipo, ¿de acuerdo? Decide cruzar por Samaria. Y estando en la zona de Sicar, ¿de acuerdo? Al mediodía, dice el relato, al mediodía, es un detalle importante, vino una mujer de Samaria para sacar agua. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esa mujer va a sacar agua a mediodía? Los que somos de zonas calurosas, y vosotros también lo sois por ahí, de zonas calurosas, sabéis que hay ciertas horas del día en las que no se puede salir a la calle. Uno solo sale si es completamente necesario. ¿Qué hacía esa mujer a mediodía? A recoger agua. Los cántaros eran vasijas de barro y pesaban, y llenos de agua pesaban más, en la hora de más calor. Pues obviamente esa mujer tenía la neurona nada, tenía problemas con ella, con la etiqueta que habían creado de ella, y no quería encontrarse con nadie. Iba a la hora en la que sabía que no habría ninguna mujer, que no había miradas despectivas, que no habría problemas de comentarios. Le iba sola. Y se encuentra con un hombre. Y Jesús le dice, dame de beber. ¡Wow! Extraño. ¿Por qué? Porque primero observa que el acento que tiene, la tonada que tiene Jesús, es una tonada de Galileo, de judío, porque para ella todos eran iguales. Esa es la primera cuestión que observa. La segunda, es un hombre, es un espacio público. Los hombres no hablaban con las mujeres que no fuesen de su familia en un espacio público. Y sin embargo Jesús habla con una samaritana, habla con una mujer y habla con una mujer que tenía una vida cuestionable. Dice el relato que los discípulos no estaban, que habían ido a comprar comida. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú? ¿Cómo es que vos, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué haces esto? Yo soy samaritana, yo soy mujer. Y luego vamos a ver más adelante que se demuestra que era además una mujer con problemas. Había tenido problemas de relación. ¿Cómo haces esto? ¿Sabéis? Esta pregunta es una pregunta que hace alguien que tiene ese complejo de inferioridad, que se piensa que no es nadie, que es pecador, que es alguien que vive en la marginalidad. Observamos el síntoma de esta neurona terribilizadora en esta mujer porque vemos que tiene etiquetas. Es samaritana. Piensa que es promiscua y no tiene otra posibilidad que ser lo que es, pecadora. Por lo tanto, tiene un complejo de mala mujer. Y eso lo hace que se inhiba, que busque la soledad. Pero, ¿sabéis? Es muy divertido, muy interesante el relato, porque a Jesús, ante las etiquetas, le encanta darnos sorpresas. Le encanta sacarnos de nuestros moldes. Le encanta decirnos que no tenemos por qué estar en esa situación. Y lo primero que hace es generar posibilidades. Decirnos, tú eres más que tus etiquetas. Tú eres mucho más que nada. Tú eres persona para mí. Y en esa liberación que nos da Jesús dándonos esa posibilidad, se generan oportunidades. Y si observáis, el relato es espectacular, porque cuando le propone beber del agua de vida y esa mujer lo acepta y lo comprende y sabe que no se tiene que quedar con la etiqueta de ser una mujer promiscua, sino que puede ser una mujer, buena mujer, una mujer sin etiquetas que la limiten. Cuando la libera, esta mujer va y se convierte en una mensajera de Dios, en una misionera. Está liberada de sus neuronas terribilizadoras y crece como persona. Y se va a su población a hablar de Jesús. Es otra mujer. Porque en Cristo tenemos posibilidades. Cristo nos libera de nosotros mismos. ¿Sabéis?
Para mí el peor confinamiento no es el físico, el estar en una casa o no, es el de aquellas personas que se confinan a ellos mismos por sus pensamientos y por sus ideas equivocadas. Y mucha gente piensa, yo soy nadie, yo no soy nada. Pero al lado de Cristo, que nos da la salvación, los dones, las capacidades, los talentos florecen. Y eso le pasó a esta mujer, a la mujer samaritana. La sorpresa. El agente de Jesús. A Jesús le encanta sorprendernos, demostrarnos que hay mucho más de lo que esperábamos. La segunda neurona. En este caso, esta neurona, yo le llamo la neurona euro. Claro, era muy difícil hacerlo con peso, no había manera. Lo he intentado, pero me ha salido más fácil con euros. A fin de cuentas, de acuerdo, todos nos entendemos. Estamos hablando de lo material, ¿de acuerdo? De esa gente que está obsesionada con lo material. Solamente piensa en lo material, no ve más allá de lo material. Ver el mundo solo con lo material, sin ver lo espiritual que hay en este mundo, y hay mucho de lo espiritual, como diría Pablo, hay gente que solo piensa en lo carnal, en lo material, no ven con los ojos de lo espiritual. Eso produce ofuscación. Eso hace que no veamos las cosas en su medida justa. Vemos parcialmente, de una manera corta, ¿de acuerdo? Y esa ofuscación, pensando solo en material, termina por querer solo cosas. Y al final queremos, anhelamos tanta cosa que a las personas las convertimos en cosas. Cosificamos a la gente que nos rodea cuando entramos en esa dinámica, en esa neurona euro, esa neurona que solo piensa en el interés personal, egoísta. Y de ahí que en ocasiones a las personas pues las miremos por nuestro interés. Ahora me interesa mucho, me puedo hacer tal favor, entonces hablo con ella, si no, no me relaciono con ella. ¿De acuerdo? Es la cosificación típica. Y sabéis una cosa, lo material siempre necesita más material, no tiene fin. La gente está insatisfecha, puede tener todo el dinero del mundo y necesita más. Puede tener una cuenta bancaria con muchísimos millones de pesos y necesita más. Y a un coche precisa otro más grande y mejor, y una casa una más grande y mejor. ¿De acuerdo? Esta neurona es una neurona adictiva y nunca se acaba y nunca hay satisfacción. ¿Cómo reacciona Jesús ante la neurona euro? Pues yo quiero mencionaros un texto que me resulta divertido. Por lo mínimo, me resulta divertido. Es un texto en el que Pedro se encuentra con una situación que no se espera y Jesús reacciona de una manera que me parece hasta humorística. ¿De acuerdo? Está llegando con los discípulos a Capernaum. Capernaum, ciudad grande, al lado del mar de Galilea, del lago de Galilea. ¿De acuerdo? Una ciudad con una sinagoga preciosa, una sinagoga de piedra blanca, espectacular, muy grande. Y cuando se están acercando, dice el relato, estamos en Mateo 17. Cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron, llega la gente material. Material, gente hay en todos lados. En la iglesia también hay gente material que no ve más allá del dinero de los demás. Una buena economía es sana y es deseable. Y Elena Hawaii nos dice que hemos de tener buena economía en la iglesia. Pero hay gente que no ve más allá del dinero. Esto les llega a los cobradores de impuestos y le dicen a Pedro, su maestro no paga el impuesto del templo. Su maestro no tenía que pagar el impuesto del templo, aunque no creyesen que era el Hijo de Dios, porque Jesús era un rabí y los rabí no pagaban impuestos. Pero fijaos que toma por sorpresa a Pedro, no sabe cómo reaccionar, ¿de acuerdo? Y dijo, sí. Eso sí no sabemos si es que le está diciendo que sí paga los impuestos o que sí que no sabe lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Me gustaba mucho. Hay muchas expresiones argentinas que me gustan. Cuando a alguien yo le decía alguna cosa y no sabía muy bien por dónde salir y me decía, y sí, ese y sí era muy divertido. ¿De acuerdo? Era como, pues, ¿qué le vamos a hacer? No sabemos muy bien. Pero aquí Pedro seguro que hubiese dicho una forma argentina de decir, y sí, no sabía por dónde salir. Jesús lo ve y estoy seguro que se sonrió. Y cuando tuvieron un momento de intimidad, los llama aparte. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo,
Y se acerca y le hace una pregunta, típico, muy pedagógico Jesús, un buen maestro. ¿Qué te parece, Simón? Pensad en el detalle de que le llama Simón, no Pedro, porque como le ha salido el hombre viejo, hace referencia al hombre viejo, a Simón. ¿De acuerdo? ¿Qué te parece, Simón? Venga, te voy a hacer una propuesta. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro, un poco más calmado, pensaba, bueno, hoy toca el día de la economía, vamos a hablar de economía. Y entonces se libera, se tranquiliza y dice, de otros. Y Jesús le contesta, entonces los hijos están libres de esa obligación, ¿no? Si tú crees que yo soy el hijo de Dios, no tienes que decir, y sí. Tienes que decir que yo no tengo que dar impuestos, que no tengo que entrar en la cosificación, ¿de acuerdo? Y aquí viene el humor de Jesús. Pero, para que no nos ofendamos, porque esa gente solo ve con los ojos materiales, y si tenemos que contactar con ellos hay que empezar con su lenguaje y luego ya les hablaremos del mío, para que no los ofendamos, vamos, y yo lo uso la expresión así, vamos a jugar a la lotería. ¿A la lotería? Sí, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. ¿Cuántas veces Pedro habría tirado el anzuelo al mar y habría sacado un pez? Y aquí viene lo que os digo de la lotería. Dice, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando abras su boca, vas a hallar dentro una moneda. ¿Qué le está intentando decir Jesús? ¿Qué posibilidad hay de que a alguien le toque la lotería? Bajísimas, casi ninguna. ¿Y qué posibilidades de que alguien te diga, este es el boleto, este es el ticket que va a tocar y que toque? Matemáticamente imposible. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que Jesús le está intentando decir a Pedro, es que si hablamos de recursos, si hablamos de dinero, si hablamos de cuestiones materiales, el Dios de los cielos es el dueño de todo. Y para él no hay nada imposible. Ni siquiera es imposible que el primer pez que salga tenga una moneda para pagar el impuesto del templo. Es humor el que hay detrás de aquí. Es el humor de decir, no te tomes tan en serio las cosas materiales que te ofuscan. Mira el paisaje completo. No te pido que seas una persona abandonada. Lo que te pido es que sepas ver más allá de lo simplemente material. Que aprendas a ver que yo estoy en este mundo, que yo sostengo este mundo igual que lo creé y que estoy ahí para darte lo que para ti sea necesario. Y es una idea que me gusta. Pedro estaba ofuscado. Y en este caso estaba ofuscado incluso hasta por materialismo eclesiástico. Y eso hacía que se sintiera marginado, cosificado. Yo no estoy dando el impuesto, ¿qué pasa? Y eso le generaba insatisfacción, porque él pensaba, todavía dentro de sí, que la salvación puede ser por pago, y la salvación no es por pago, no hay salvación por obras. La única salvación es en Cristo. El único que libera es Cristo. Y para dar ese paso hay que dar un paso más allá de lo material, más allá de la simple concreción de las cosas. Hay que dar un paso hacia el Espíritu. Por lo tanto, Jesús no solo aporta ante nuestras neuronas una visión de sorpresa, sino humor. Pone las cosas en su sitio tranquilamente, decir, esto no es para tanto, no te ofusques tanto, que hay otras cosas mucho más importantes. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Él cambia nuestra percepción. Nos damos cuenta que no solamente es la visión cortoplacista que mucha gente tiene, nos ayuda en esto a ser generosos de alma, que es casi o más importante que ser generosos de bolsillo, ¿de acuerdo? Y nos hace empezar el camino de la plenitud, porque cuando yo soy generoso de alma, cuando yo miro las cosas desde la perspectiva de Dios, amplias, empiezo a sentir que hay satisfacción, que hay plenitud. Tercera neurona. El uro fue un tipo de toro que existió en Europa durante muchos siglos, ahora está extinguido, pero es el antecesor del toro bravo en España, el toreo,
toreo que se da en muchos lugares del mundo, pero la característica es el toro bravo de España, el uro. La neurona uro es la neurona de cuando reaccionamos violentamente, agresivamente, cuando reaccionamos mal, ¿de acuerdo? Cuando nosotros usamos lo que en psicología, y algunos que conocéis psicología conoceréis, la neurona espejo. Es decir, si me hacen bien, yo hago bien. Pero si me hacen mal, ojo que no me hagan mal. Que si a mí me hacen mal, me encuentran. ¿De acuerdo? Yo hago mal. Y ese tipo de mentalidad fácilmente lleva al choque. Y hay gente que aunque llamen cristianos y se llamen adventistas, están enfrentados por la vida. Con adventistas y con no adventistas. Y llevan al choque. Y ese choque, que se da a menudo, genera bucles de los que es difícil salir. Mirad qué texto que me gusta mucho de cómo Jesús reacciona frente a esa neurona uro, a esa neurona violenta, agresiva, primitiva que alguna gente tiene. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿quién iba a ser? ¿Quién tenía la neurona uro a flor de piel? Pues estos hijos del trueno. Eran agresivos y ellos reaccionaban. ¿Le habían hecho mal? Pues ellos, peor aún, mucho mal. Y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Esto es muy divertido, porque no quieren decirle lo que tiene que hacer el Señor, pero se lo están diciendo, ¿vale? Y además, para tener un poco de apoyo, usan un referente bíblico para que haya un apoyo teológico de que ese fuego del cielo caiga, ¿de acuerdo? Nos han hecho daño, pues va a ser terrible. Aquí no va a quedar nada de nadie de estos, fuego del cielo. Dice el relato, Jesús se volvió y los reprendió. Y sabéis, hay una variante en un manuscrito que añade algo más. No es una variante que suele aparecer en la Biblia porque es rara, pero en este momento me parece que refleja el espíritu de lo que quería decir Jesús cuando los reprendió. Y dice, y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La neurona uro no es una neurona de un seguidor de Jesús. La violencia no tiene nada que ver, no es armónica con el mensaje de Jesús. Y él dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que empezar a dejar a un lado esa neurona, ¿verdad? Y a ellos les pasaba. A Jacobo y a Juan, ellos tenían una fuerte relación con su neurona espejo y hacían mal por mal. Cuando Jesús vez tras vez había dicho que ante la neurona espejo uno reacciona de otra manera. Y por eso iban al choque, a la violencia. Y por eso tenían luchas permanentes, incluso entre ellos, entre los discípulos. Y Jesús dice, ante esto tenéis que ser benignos. No solo hay que ser bueno, hay que hacer bien. Hay que ser benigno, hay que hacer cosas buenas por los demás. Jesús lo que nos está diciendo y le dice a ellos es que, en primer lugar, cuando tienes algún tipo de agresión, reflexiona. ¿Que te hacen bien? Tú haces bien. ¿Que te hacen mal? Tú haces bien. Por eso Jesús dice, hay que amar a los que son nuestros adversarios, porque nosotros no somos como nuestros adversarios. Nosotros no nos igualamos a la gente que hace mal. Nosotros reflexionamos y después hacemos bien. ¿Sabéis? Llevamos una temporada con Esther desde que hemos llegado a España, ya lo intentamos en Argentina, pero ahora más intentamos ser lo que aquí se llama buenistas. Es decir, hacerle bien a todo el mundo, aunque te haga daño. Y a veces es muy difícil. Hay veces que uno tiene que orar mucho y decir, Señor, ayúdame porque esta persona me está molestando muchísimo y mi reacción natural, mi hombre viejo, es hacerlo mal. Ayúdame a hacer el bien. ¿Sabéis que cuando uno empieza a hacer el bien por principio,
porque Jesús así nos lo pide. Las cosas se ven de otra manera. Y uno tiene una identidad más clara de lo que significa ser cristiano. Es más cercano a Jesús. Me gusta mucho esa imagen de Jesús y me gustaría que la incorporásemos todos. Nos hagan lo que nos hagan, nosotros hacemos bien, porque nosotros seguimos a Jesús. Lo hacemos inteligentemente, también es cierto esto, pero hacemos bien. La última neurona. A ver, yo no sé si esto se va a entender muy bien en Argentina, pero lo explico. Es lo que yo llamo la neurona nena o nenas, ¿de acuerdo? Es un poco cuando, bueno, en inglés sería baby, ¿eh? Es cuando una persona no ve a una persona, sino ve a un objeto, ¿sí? Es cuando, claro, aquí tendríamos que decir, perdón la expresión, porque estamos en un entorno espiritual, ¿eh? Sería mucho más de lo que en Argentina se diría como mina, ¿eh? Una mina, esa connotación de decir, wow, uno ve a una mujer y no ve a una mujer, ves solamente sus instintos primitivos, o una chica ve a un chico y solamente ve sus instintos primitivos, y existe mucho más de lo que pensamos, y existe mucho en una sociedad que está fundamentada solo en el estímulo en todos los sentidos, y tanto estímulo que ya necesitamos cada vez más cantidad de violencia, más cantidad de sexualidad explícita, más cantidad de experiencias muy intensas de adrenalina, tanto estímulo que nuestros niños están dislocados, no paran, no se concentran, porque están sobreestimulados. Esta neurona, que es una neurona bien primitiva y que no nos hace superar mucho más allá que los instintos primarios, termina por convertirse muchas veces en una obsesión. Y la obsesión lleva a una irregularidad. ¿Cuántas familias están viviendo experiencias tristes porque se producen situaciones irregulares en las familias? ¿Cuántas parejas, de acuerdo? ¿Cuántos niños padecen esas situaciones de esas parejas, de situaciones de irregularidad? A mí, y quisiera destacar la idea de los niños en este sentido, me parece que Jesús, ¿de acuerdo?, deja las cosas en su sitio y nos da la solución para este tipo de situaciones. Fijaos qué texto. Tengo que explicar que este texto es la continuación de otro que había molestado mucho a los discípulos. Jesús estaba al otro lado del Jordán, donde el tetrarca de esa zona se había casado con la esposa de su hermano. Y como Juan Bautista había dicho que eso estaba mal, a Juan Bautista le había costado la cabeza. Y cuando cruza ese lado del Jordán, Jesús se le acerca a los fariseos y a aquellos que le desean hacer mal y le preguntan si cualquiera se puede casar de cualquier manera. Y Jesús dice que no puede haber divorcio, repudio en su época de cualquier manera. Y da su explicación. Y los discípulos, que en el fondo, ¿de acuerdo?, tenían ahí dentro en su mente la idea de que, bueno, si no funciona la cosa, le doy carta de repudio a mi mujer y otra nueva, se molestan, porque tenían una mentalidad primaria, tenían una mentalidad nena, solo veían en las mujeres objetos, igual que habría mujeres que solo veían en hombres objetos. Y a continuación de esa molestia, pasa esto que os voy a leer. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera la mano sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Estaban tan molestos de esa irregularidad mental que tenían que obstaculizaban que los niños fuesen a encontrarse con Jesús para ser bendecidos por él. Y Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan venir a mí. O sea que vosotros que tenéis la mente impura, que habéis dejado hace mucho tiempo la inocencia, que yo espero de alguien que me siga, estáis impidiendo que un niño inocente con mente pura se me acerque. No lo dejéis, no hagáis esto, porque de los niños es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y los bendijo. Los discípulos pensaban que tenían la posibilidad de una poligamia progresiva, que podían despedir a sus mujeres y tener otras. Para ellos, la neurona nena, primaria, primitiva,
de la mujer objeto estaba creándoles una obsesión. Y en el fondo, aunque no lo hubiesen realizado, tenían ahí en su mente el concepto de la irregularidad. Por eso Jesús va a decir, ¿no?, que hay mucha gente que no hace algo, pero tiene en el pensamiento la situación. A eso Jesús les propone algo mucho mejor. Él no quiere que la gente viva solo pasiones, solo obsesiones. Él propone el amor. El amor es el principio. El amor ve a las personas como personas, no como objetos. El amor nos hace crecer como personas. Nos hace apreciar a las personas. Nos hace propiciar que las personas se encuentren con Dios, con Jesús. El amor lo cambia todo. El amor nos da esperanza. Y eso es algo esencial. Porque la esperanza de ser amados, en primer lugar. Y no solo amados por la gente que nos rodea, es ser amados por Dios. El amor nos da horizonte. Y no sabéis cuán importante en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros como adventistas tan terribles, tener horizonte, qué importante es. Cuando uno ve a las personas que se enfrentan a la muerte sin horizonte, sin ver más allá de la muerte, el amor nos oferta, el amor de Cristo, la vida eterna. Horizonte. Nosotros no miramos la enfermedad ni la muerte de la misma manera que los demás. Y eso, el amor, nos hace ser coherentes, equilibrados. Nos libera de una neurona que nos hace gente cada vez más regresiva, más pasional, más primitiva. El amor nos hace crecer en todos los sentidos. Y es el amor de Cristo el que al final completa todo. Ante las neuronas, esas que son tan terribles, Jesús decide sorprendernos. Decide situarnos, es decir, esto hay que tomárselo con humor, esto no es para tanto. Decide decirnos que las cosas hay que hacerlas bien y que tenemos que ser gente de bien. Y al final nos quiere tanto, nos ama tanto, que nosotros aprendemos a amar como Él. Y para ir terminando os quiero dejar un texto. Un texto de Pedro. Podríamos decir que Pedro tuvo casi todas las neuronas, ¿verdad? Porque Pedro era violento de reacción. Pedro, como decíamos antes, en algún momento se vio afectado por el materialismo. Pedro a veces, sobre todo después de haber traicionado a Jesús, se sintió poca cosa, nadie, y Jesús lo tiene que restituir. Se puede decir, Pedro padeció todas. Y con el tiempo, gracias a Jesús y a su amor, el amor de verdad, el amor trascendente, el amor de Dios, él mejora como persona. Y tiene a bien escribir este texto. Y dice, tened, pues, a punto vuestra mente para la acción. O sea, nos está diciendo, abandonad las neuronas terribilizadoras. Entregaos a Jesús, que los va a liberar y os va a ayudar a ser gente de bien. ¿Por qué? Porque necesitamos ser gente activa. No podemos estar preocupados en el confinamiento personal de mi problema solo. He de, con Cristo, superar mi problema para ayudar a otros. Tened, pues, a punto vuestra mente para la acción. Controlaos. ¿Que os entra miedo? Poned su mano a Jesús. Y poned toda vuestra esperanza en el don, en el regalo que se os dará cuando Jesucristo se manifieste. Nuestra esperanza está en la venida de Jesús, en el cielo abierto, sabiendo que ya no tendremos más enfermedad, no tendremos más dolor, no habrá muerte y tendremos el disfrute de la eternidad por delante. Me encanta, me fascina este texto. Y creo además que es un imperativo para nosotros. Es tiempo de que estemos preparados, que seamos gente equilibrada, porque muchas personas nos van a necesitar. Muchas personas necesitarán nuestro equilibrio para encontrar el suyo. Y muchas personas van a necesitar ver en nosotros la esperanza que es en Cristo Jesús. Bueno, era el comentario que os quería hacer. Me gustaría, antes de pasar a la siguiente fase de nuestro encuentro, al menos brevemente orar por vosotros. ¿Me permitís un momento? Señor Padre nuestro, muchas gracias por este momento. Muchas gracias porque nos podemos sentar desde el confinamiento de nuestras casas a comprender el mundo de una manera mejor, incluso a establecer enlaces en la distancia que nos hacen hermanos. Padre, todos tenemos tendencia a tener nuestros momentos de debilidad,
de dudar y de tener alguna que otra neurona que nos impide crecer como personas. Te pido, Señor, que gracias a tu Hijo podamos superarlas y podamos ser gente de bien. Úsanos como tus instrumentos. Ayúdanos a ayudar. Haznos buenos misioneros, gente que con su palabra y con su vida demuestren cómo es Jesús. Y es en nombre de nuestro amado Jesús quien te pedimos todo. Amén. Muchas gracias. Un culto, una meditación, una reflexión hermosa, profunda, que ha tocado nuestros corazones. Queremos darle gracias al pastor Víctor y a Esther, porque en estos tiempos de cuarentena, al estar encerrados, muchas veces nos insensibilizamos. El amor que estuvimos hablando ahora, el amor puro, el amor de Cristo, lo dejamos de lado porque nos atraen muchas otras cosas. Entonces creo que este mensaje fue preciso para el momento que estamos viviendo. Vamos a pedirle antes de cerrar al pastor Steven, que está por acá también, con su esposa Suani, para que puedan hacer una oración final para poder cerrar. Muy bien. Ahí, si está Salver y Suani, le vamos a dar el lugar para que ellos puedan tener esta oración. Ahí lo estamos viendo, ahí ya está. Los tenemos acá cerquita a ellos, está Steven como pastor distrital, así que Castelli, somos vecinitos y bueno, Suani también está acá. Así que Muy bien. estamos chicos, para que bueno, tengan este momento de adoración por medio de esta plegaria. Muy bien, vamos a orar. Querido y bondadoso Dios, Señor, mil gracias por ti. Gracias porque en medio de lo que vivimos, tal vez el conflicto, la incertidumbre, el temor, te tenemos a ti, Señor, donde nos vienes a traer esperanza, tranquilidad, pero sobre todo ese verdadero amor. Ese amor que no solo se vive personalmente, sino que también se comparte. Por eso, Señor, gracias porque el sábado es un reflejo de eso, un reflejo de tu carácter, de tu amor. Por eso, Señor, ayúdanos a disfrutar de este día santo, pero ayúdanos a disfrutarlo compartiendo con los demás, aún en medio de estar confinados, de tener que estar en casa. Pero, Señor, ayúdanos a compartir esperanza a través de los medios que tú nos regalas también, Señor. Y quédate con nosotros, gracias por la hermosa reflexión, Señor, porque es esperanza para nuestra vida, es paz en medio de esta tormenta, pero sobre todo la seguridad, Señor, de que también vendrás a buscarnos para llevarnos contigo para siempre. Oramos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos. Muy bien, familia. Entonces nos despedimos. Recuerden, si quisiesen ver las meditaciones previas que hemos tenido con el pastor Hugo Cotro, también con el pastor Leandro Velardo, y ahora también con nuestros pastores, la familia Armenteros, Matrimonio Armenteros, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden buscarlo. Ya lo vamos a estar subiendo próximamente, y también en nuestro canal de Facebook personal, Jonathan Mesa. Así que Dios los pueda bendecir, que tengan un bendecido sábado, y creo que ya empezamos el sábado de la mejor manera con este mensaje que hemos recibido. Así que Dios los bendiga. Chau, chau. Adiós. Adiós.